su asistencia, premiando también la puntualidad. Supongamos que a medida que va pasando la hora, más personas se nos vayan uniendo. Bueno, nuevamente, bienvenidos pues a este conversatorio. Creo pues que una fecha como esta suscita, además de opiniones, múltiples percepciones y muchos análisis por hacer, ¿cierto? Bueno, de hecho quisimos también pues con la intención del mapa, porque en cierta medida eso también evoca esa imagen de la escuela que en algún momento tuvimos, cuando nos hablaban de la nave, la niña, la pinta, la Santa María. Entonces también como una forma de traer esos asuntos también a recuerdo, también con una fecha como esta, que también era muy común pues que nos nombraran este tipo de situaciones. Bueno, como a la invitación misma lo dice, tenemos pues un invitado muy especial, esperamos pues que en el transcurso de la hora se nos una otra personita. Entonces por aquí ya nos acompaña el compañero Lorenzo. Bueno, para poder iniciar con este conversatorio puntualmente, precisamente, y creo que uno de los asuntos pues que es necesario hacer alusión es que precisamente pues el 12 de octubre no debe llamarse el Día de la Raza, empezando porque biológicamente las razas no existen. Yo creo que si hay algo que se nos quedó en la escuela, o por lo menos recuerdo que a mí me lo enseñaron, era que existían 4 troncos raciales. Entonces la raza blanca, que era la mayoritaria, la raza india, o sea no indígena sino india, la raza negra y la raza amarilla, haciendo alusión a todos los habitantes de Asia, ¿cierto? Pero resulta que además de este asunto de étnico-racial, esta fecha trae otra serie de situaciones emocionales bastante complejas históricamente, y por eso en Colombia de hecho pues no llamamos el Día de la Raza, sino que un día como hoy le llamamos el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Sí, un nombre mucho más largo, claro que sí, pero también ese nombre o ese cambio que se dio es también como una forma también del Estado, en cierta medida, aunque faltan muchas cosas más, de reconocer también, pero a su vez una forma también de mostrarle respeto no solamente a las comunidades indígenas, sino también a las comunidades negras, afrodescendientes, porque históricamente, aunque siempre han sido las comunidades que históricamente se han invisibilizado, no se puede ocultar que han hecho unos aportes supremamente importantes, no solamente a la sociedad, sino a la cultura, no solamente de Colombia, sino a nivel de todo un continente. No solamente aportes a escala social, sino aportes culturales, aportes en materia de músicas, en los procesos alimenticios. Gracias a las comunidades indígenas, hoy se reconocen en este momento más de 10 variedades de maíz. Hay maíz verde, maíz morado, el amarillo, que es muy común acá en Colombia, pero a lo largo de América Latina se cultivan muchas formas, ¿cierto? Eso pues como para hacer referencia. Como les digo, el Ministerio de Cultura, en una resolución que expidió el año pasado, 0138, el 31 de mayo, hace esta transición y en efecto se hace el cambio de nombre, precisamente también como una forma de, además de respeto, también una reivindicación, porque aunque en nuestra constitución política ya de hace 30 años se reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, somos conscientes también de que en esos procesos históricos de larga duración las transformaciones han sido muy lentas. Entonces, pues además de que salga escrito en la Constitución, no solamente es que esté escrito, sino como tal, la misma sociedad cómo se ha ido transformando para ese tipo de procesos. En qué medida se reconoce la multiculturalidad, cómo Colombia es un país pluriétnico, y cuando hablamos de pluriétnico es que somos muchas las diversidades que habitan a Colombia. Entonces, en este caso hacemos alusión a los grupos étnicos, pero somos conscientes que las diversidades también son de ámbito sexual, de muchos ámbitos. Entonces, también por eso, ahí también se comprenden esas otras diversidades y por eso el cambio de nombre.
Bueno, a partir de este momento los invito y las invito a que empiecen a hacer esos recuerdos de la escuela, ¿sí? Cuando estábamos chiquitos, chiquitas, el profesor a la profesora de sociales, porque un día como hoy casi siempre sagrado había un acto cívico, ¿cierto que sí? A todos nos toca el acto cívico el 12 de octubre. Entonces yo les quise compartir esta imagen. Este es un óleo de 1862 alusivo al descubrimiento de América. De hecho, pues una imagen bastante llamativa, muy bella. Pues, a uno como profesor esas imágenes le llaman mucho la atención. ¿Qué les evoca eso? ¿Qué sienten? Obsérvenla bien, con calma. Que se imaginan, claro, el señor del centro es Cristóbal Colón y esa sorpresa cuando ellos llegan a tierra firme. ¿Qué les decían en la escuela? ¿De qué se acuerdan? Vayan pensando, ¿recuerdan a esa profesora que hacían en ese acto cívico? Bienvenido. Bueno, yo tengo el recuerdo y lo mostraban como una hazaña, como una cosa épica, como los que habían venido a rescatar este continente, porque acá no había nada, si no fuera con ellos. En realidad, creo que como que subestimaban como la importancia para los pueblos que ya habitaban América y subestimaban las civilizaciones que se habían desarrollado a lo largo de todo el continente. Uno siempre creció pensando que Colón era un salvador, era un héroe, y luego cuando ya se hace revisión de todo eso, ya uno se da cuenta que lo estafaron en el No los estafaron ni de qué manera. Dale, por aquí preguntándole a varios de los asistentes que recuerdan de un día como hoy en la escuela. Dale, compañero. A mí me trae como el recuerdo de cuando era niña, me ponían como a declamar un poema en el que Cristóbal Colón era, pues nos descubría, nos hacía el gran favor de descubrir lo que había en el continente, ¿cierto? Y me llama mucho la atención la pintura que nos traes porque la parte oscura, o sea, los indígenas están como en la oscuridad y a Cristóbal Colón y los demás les llega como esa luz porque precisamente ellos vienen con esa labor de evangelizar y de iluminar esos demonios o esa oscuridad en la que estaban los habitantes de América. Entonces, recordaba pues como el poema y me recordaba como lo que yo hacía, pero pues obviamente no sabía. De pronto alguien más nos quiere compartir. Bueno, yo recuerdo que prácticamente en ese momento era que los negros aparecíamos en el suelo. ¿Y de qué manera aparecíamos? Pues los sucios, los que tenían que ser limpiados y que ellos venían lastimados. Y pues esa imagen es la que queda en muchos de nosotros, la imagen que tienen muchos niños ahora y que es necesario y que todo este proceso fue necesario, sabiendo que estábamos bien. También recuerdo que el año 2020, en la pandemia, una de mis primas estaba viendo en clase desde la casa y la profesora justamente estaba explicando eso. Y pues ella también está como muy metida a sus 11 años en todo este proceso de la militancia. Y ella le hizo una pregunta a la profesora como que de dónde habían surgido los mestizos. Y la profesora le dijo que era del amor que había nacido de los indígenas y de los españoles. No de las relaciones y demás, sino que era del amor. Entonces pues también como el sistema educativo ha incluido tanto en las narrativas y las justificaciones de los miles de violencias que se incluyen por las negras de India. Muchísimas gracias, profe. Y unido, buenas tardes. Y unido entonces a todo lo que ya se ha mencionado, vemos ahí pues la cura con la cruz, ¿no?
Y también esa imagen estaba basada por ese catolicismo español, por esa cristiandad que se nos presentó en ese momento también como algo muy poderoso. Era una gracia de Dios, era una bendición de Dios, era una donación benevolente de la reina que había mandado acá a estas personas a liberar a los indígenas salvajes y demás. Entonces, la imagen justamente muestra, como decían ahorita, los indígenas en esta oscuridad y estos que nos traen pues la música para esa época en nuestra infancia, pues uno se lo come todo. Y así lo aprendimos, y así lo cantamos, y así lo aceptamos, y así lo vivimos. En esa época no lo sufrimos. Ahora sí entiende uno todo el sufrimiento que generaron, y ya pues va uno hacia revisitar la historia, para saber que esta historia fue contada precisamente por el opresor. Y el opresor, al igual que el cazador con los leones, pues siempre gana. Bueno, precisamente, muchas gracias, profe. Gracias al famoso descubrimiento de América, que siempre nos vendieron como ese el hito de la humanidad, porque prácticamente ahí como que empezaba todo. Pues una de esas herencias es que el conocimiento es masculino y es blanco. Entonces, Cristóbal Colón, Sueta Todoró, Aristóteles, hombres blancos europeos. Otras formas de conocimiento, difícilmente, ¿cierto? Pero a ustedes les contaron que precisamente el famoso descubrimiento de América tuvo lugar precisamente por una situación económica. No, rápidamente. Bueno, ya les había preguntado por acá. Ustedes recuerdan que por allá en la escuela nos contaron o nos llegaron a contar de que en todo lo que es el continente asiático se dio ese proceso de la ruta de la seda, o escucharon en algún momento. Bueno, aquí les quise traer el mapa de pronto pues como para simplificar un poco la información, y buena parte de ese comercio o esa ruta de la seda se daba entre todo lo que hoy es el continente asiático, pero también existía una conexión estratégica con África y con la Europa mediterránea. La Europa mediterránea es esta área donde se ubica España, se ubican países como Francia, ¿cierto? Bueno, recuerden que a nosotros siempre nos contaron que existieron dos imperios romanos, ¿cierto que sí? El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué pasó con el Imperio Romano de Occidente? Que es aquel cuya capital fue Roma. Entonces allí estaba, bueno, se me olvida el nombre del señor en este momento. Bueno, como el asiento siempre fue Roma, entonces en estas películas de Jesús que siempre nos mostraron esos hombres gigantes combatiendo, todo eso, eso fue el Imperio Romano de Occidente. Y el Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, cuya capital fue Constantinopla, o lo que hoy vendría siendo el actual Estambul en Turquía. Esa era la otra capital. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Imperio Romano de Occidente cae, ahí en cierta medida todo el proceso del catolicismo empieza a aparecer. Entonces ya no profesamos esas otras formas de conocimiento que heredamos de los griegos, sino que ya la supremacía del conocimiento venía mediada por Dios. Y en 1453 el Imperio Otomano, que venía asentado en buena parte de lo que hoy es Turquía, más o menos de esta área hacia allá, hace la toma de Constantinopla, o lo que era la capital de Bizancio. Bien, 1453. ¿Qué implicó eso? Como ellos se toman la otra capital del imperio, inmediatamente a lo que es Europa mediterránea le cierran el paso. Entonces, al cerrarle el paso, ya esa buena parte de Europa no tiene forma de seguir haciendo comercio con esta parte de Asia, ni con India, ni con África. O sea, literal le cerraron el paso.
que se dedica a hacer buena parte de Europa para ese tiempo. Como ellos necesitaban seguir comerciando y llegar a China de una forma u otra, o por lo menos llegar a la India, comienzan a ensayar otras formas de salir. Entonces, como para ese tiempo era el barco, la vela, todo eso. Entonces ellos empiezan a navegar, van por Italia, van por un lado, van por el otro. Y así es que Cristóbal Colón emprende el viaje. Cristóbal Colón iba para la India, pero el mar se lo fue llevando y vino a llegar a América. Entonces, por eso es que inicialmente al continente americano lo denominaron las Indias, pero él en su error está pensando que había llegado a esa otra parte del mundo y resulta que llegó a una tierra 100% distinta. De hecho, cuando ellos llegan a tierra firme, así como mostraba la imagen, llegan a lo que hoy es la isla de las Bahamas, acá en América, y después ellos llegan a lo que es República Dominicana, que años más tarde se le va a reconocer como la Española, que fue ese lugar donde ellos hicieron pues ese primer asentamiento reconocido en España, porque cuando ellos empiezan a llevar noticias de que hay oro, unas personas distintas, no se visten como ellos, eso se convierte en la novedad. Pero lo que más llama la atención es que ellos acá empiezan a encontrar oro y otra serie de cosas que, como ya muchos sabemos, eso es lo que llama la atención de muchos europeos e inicia esa migración masiva. Eso pues como para contarles rápidamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como ya enseguida vamos a pasar el corto, entonces yo les voy a pedir, bueno, enseguida les voy a pasar a cada uno y a cada una unas hojitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esas hojitas? Cuando veamos el corto que nos van a compartir, esas impresiones, lo que recuerden, o si eso les trae algún recuerdo o alguna experiencia de discriminación, dígase racismo, cualquiera de estos asuntos, pueden anotarlo en esa hojita, no hay ningún problema. Y a posterior del corto, si lo quieren compartir o desean decir algo al respecto, no hay ningún problema. Pero eso sí, antes de iniciar el corto, yo les voy a pedir un favor muy grande. Siendo las 2:28, yo les voy a pedir el favor de que van a regalar 2 minutos de silencio. 1 minuto por todas las comunidades aborígenes, las comunidades indígenas que perecieron durante el proceso de descubrimiento y la conquista en sí misma, incluso un poquito más adelante. Y el otro minuto de silencio por todas las comunidades negras, afrodescendientes, por nuestros ancestros que perecieron durante la trata transatlántica y todo el proceso de colonización. Listo, eso antesito de iniciar el corto. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Entonces ya vamos a empezar a emitir el corto. Narrativas negras, experiencias, escena 1, toma 1, plano 1.
Cimarrón Producciones, ¡acción! Creo que cuando a uno le duele algo lo olvida, entonces trata de obviarlo, ¿no? Entonces, no, ella no quiso ser racista conmigo, eso no fue racismo y demás. Siento que hay muchas experiencias que una como mujer negra vive en un colegio en donde la mayoría son personas blanco-mestizas. Pienso que las experiencias que viví de racismo en el colegio son muchísimas y las viví ahorita que recuerdo y tengo memoria desde que era una niña hasta la universidad también. Y una de ellas fue cuando yo tenía aproximadamente 5 o 6 años. Y recuerdo que la maestra nos iba a llevar al parque cerca del colegio y para salir todos los compañeros teníamos que tomarnos de las manos pues, para tener un control. Y recuerdo que uno de mis compañeros, un niño blanco mestizo, no quería darme la mano. El profesor le dijo, oye, dale la mano a Dari. Y el niño, no, prácticamente casi hasta se pone a llorar porque no quería darme la mano. Y la maestra le dice, ¿por qué no le quieres dar la mano? Y el niño dice, es porque ella es negra. Yo, una niña de 5 o 6 años, no, hasta ese momento entendí que había una diferencia en mí con mis compañeros porque ese momento me marcó y él me hizo sentir que yo no hacía parte de. De pequeña pensé que el racismo no existía. Me empecé a dar cuenta de que detrás de toda esa educación colonialista que me habían dado en el colegio se escondía una gran máscara. Digamos que hay ciertas situaciones que tú no identificas de entrada, pero digamos que en mi caso me pasó. Digamos que lo voy a interiorizar ya cuando estaba grande, ya una mujer adulta, que por mi contextura me decían, es que tú no pareces negra porque casi no tienes cola, o porque tus facciones son que tienes tus labios pequeños, o tu nariz respingada. Entonces, en ese momento tú lo tomas como un halago, porque digamos que en el entorno, o sea, a pesar de tu nacer, crecer, criarte en un lugar donde la mayoría de la población es negra, siempre naces como, te van criando como con ese pensamiento de que tienes que alejar tu negritud. Entre menos negro te veas mejor. Jacobo, mi hijo, a todos los muñequitos los pinta con color negro. Todos, mi hermana es mucho más oscuro y en todo muñeco lo pintaba con negro. Cuando estaba en ¿qué curso estaba? Jacobo estaba muy chiquito, estaba como en kinder, apenas estaba aprendiendo a colorar y entonces llegó un día súper bravo, rayado en la casa de Cristi y me dijo, mamá, es que la profesora no me deja colorear. Y yo, ¿cómo así que no te quiere dejar colorear? Sí, mamá dice que es que yo no sé colorear y que porque no puedo volver a pintar nada de negro, que utilice los colores más claros. Jacobo, el día siguiente yo fui a su colegio y le pregunté que por qué no lo dejaban. Me dice la profesora, es que Jacobo, todos los muñecos pintan la cara de los muñecos en color negro y no se les ven los ojos, no se les ven nada, eso no se ve. Yo dije, pero ¿cómo así? Si yo soy negra, soy una mujer negra, su tía es negra y él pinta así porque es que así somos, profe. Y simplemente a Jacobo no le vuelvas a pedir que no pinte sus muñecos de color negro porque él es un niño negro. Entonces, en el colegio, en la escuela, en la primera infancia, desde esas enseñanzas a los niños que el negro no es lindo porque él me entendía, o sea, él cogía todo muñeco, lo pintaba negro, me imagino, porque era que así nos representaba. Y es hasta ahora cuando salieron esta gama de colores, más claritos, negro, más oscuro, más clarito, o sea, toda esta gama de pieles existe hoy en día. Sí, en pleno 2020-2021, sí, igual que en el 89, en el 60, y son actos de discriminación constante que vivimos las personas negras, sin importar, ¿cierto?, el estrato socioeconómico o educativo que tengamos. O sea, no hay como nada que pueda como colocarnos en una balanza, ¿cierto?, de privilegios, porque no hay unos privilegios reales. En el Día de la Mujer, cuando era muy normal que los niños hicieran una festividad para las mujeres. Y cómo se vive el racismo ahí cuando tú como niña negra no recibes ni una rosa, ¿no? Cuando tú como niña negra no te dicen ni feliz Día de la Mujer. Entonces, literal, yo llegaba a casa ni con una rosa. De entrada, a ti nunca te van a decir tú le gustas a alguien o tú eres una mujer linda. De hecho, creo que uno, y siento así, que cuando me alicé el cabello fue como para decir, bueno, yo puedo ser
parecida a ellas, ¿no? Entonces yo puedo ser un poco como ellas. Entonces, al alisarme el cabello quería ser igual a mis compañeras o amigas blanco-mestizas, pero al final muchas de ellas te reafirmaban a ti de que por más alisada que podías estar, tú no ibas a ser igual a ellas. Pero ahora que pues he como visto pues estas conductas de la sociedad, pues te das cuenta que vivías como en una burbuja, y despertar de esa burbuja es empezar a uno aceptar que uno fue racista, aceptar que uno también vulneró a alguien, ¿no? Y aceptar también que uno vive de pronto de un tipo de educación donde pues eso era normal, ¿no? Y es algo que vengo sintiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que algunas ya hablábamos de cuando entras a un sitio, sientes que si llegas al lugar, los celadores y demás siempre están, no importa si estás bien vestida o mal vestida, es esa sensación de que eres una ladrona sin ser una ladrona, es la sensación de que eres vulgar sin tú ser vulgar, es la sensación de que tú no tienes criterio aún teniendo criterio, ¿no? Es como que esas miradas constantes te están diciendo, eso es lo que yo veo de ti. Recuerdo tanto que cuando un maestro empezaba a contar la historia de África, y decía, y fueron traídos los negros a estar esclavos. Y recuerdo que todos los compañeros volteaban a mirarlo a uno. Todos volteaban a mirar. Y claro, entonces uno que quería taparse porque no había otra forma de ocultar la vergüenza que se sentía. La vergüenza, además de ser tal vez la única persona con facciones diferentes, con un color de piel diferente, y también la presión de saber que uno tenía que esforzarse y ser el mejor, porque si no sobresalía en eso, no ibas a brillar en nada más. Yo creo que a partir de como el bachillerato, empecé a decidir a ser como una mujer más fuerte, ¿no? Un carácter más decidido, como que ni me importaba cuando me lastimaban. ¿Por qué? Porque yo no permitía que me dieran ningún apodo. Entonces yo empecé en sexto y muchos niños y niñas llamarme Choco, Negrita, Chocolatico y demás apodos. Y tan pronto empezaron a llamarme así, yo decidí tomar un carácter de la mujer brava. Entonces a mí en el colegio me conocían como una mujer con carácter y bravo, en donde no dejaba que le dijeran un apodo, pero realmente yo me escudaba en ese carácter, era para que no me dijeran así. ¿Por qué? Porque me afectaba. Y cuando yo tenía reuniones con los proveedores y veía que la que llegaba era una mujer negra, y segundo era la mujer negra y no llegaba con el cabello rizado, sino que ya le estaba haciendo la transición de mi cabello, entonces como que, ¿está en la negociadora? Y yo, sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Entonces son situaciones que te enfrentas. También lo viví en el bus. Una vez iba en el bus, venía con mi ropa de oficina, venía elegante, el bus venía lleno y la única silla que estaba vacía era la mía, y venía elegante con mi ropa de oficina. Algo así como, ¿cómo quieres que te diga? ¿Negra? ¿O negrita? ¿O cómo te llamo? Y sencillamente, ¿por qué? Que es la misma discusión. Si hay otra mujer blanca mestiza al lado mío, le dicen, hola señora, y si estoy yo me dicen negra, a ella nunca le preguntan cómo quiere que la llamen. Pero a mí siempre me dicen, yo siempre siento como que me toca explicar todo el tiempo que no quiero que me llamen negra, sino que me llamen Maya, como la señora que está al lado. Y me toca poner el ejemplo como, a ella como le estás diciendo señora, y a mí, negra, porque si yo también soy una señora, o sea, ¿cuál es la diferencia? Que me ven siempre por un color. Yo sobre todo lo identifico, digamos, en el transporte público. O sea, cuando, digamos, voy con una persona afro y veo como la persona las miran a veces como esa mirada, ¿no? Y no es una mirada como de... ¿Sabes qué es una mirada rara? Es una mirada como que discrimina, una mirada fuerte. Una vez iba manejando en la ciudad de Bogotá o una moto, ¿cierto? Una moto de un hombre blanco mestizo me chocó por detrás y pues el carro lo destrozó. El señor sencillamente estaba pidiendo disculpas, que no se había dado cuenta, y le dije, bueno, toca llamar al tránsito para que pues, vean el caso y se pueda levantar, ¿cierto? Todo lo que, como el proceso que se hace. Cuando el señor de tránsito llegó,
estaba yo en el carro, él se acercó y cuando yo que era una mujer negra, viendo que la otra persona me había atacado, me había chocado y empezó a manipular la situación. Fue una situación demasiado difícil, dura para mí. Dura porque fue encontrarme con una justicia injusta, ¿no? Que además de eso me atacó, me amenazó, porque yo le dije a él, le dije al policía, usted está siendo muy despectivo conmigo y usted me está dando miedo. Me dijo, darle miedo sería estarle ya mismo apuntándole a usted con mi arma en la cabeza. Y cuando yo llegué en mi coche con el niño, las empleadas me miraban como quién era. Y una se atrevió a preguntarme, porque Joaquín es un poco más claro, se atrevió a preguntarme si ese niño era mío o yo quién era de ese bebé. Y seguí de largo, me dio mucho mal genio que me preguntaran si ese bebé era mío y que yo qué hacía con ese coche. Bueno, seguí y luego otra persona me preguntó, ay, tal lindo es tuyo, y mi acción fue de rabia decirle, no, yo soy la empleada, yo soy su niñera. Seguí comprándole cosas al niño en Falabella de Santa Fe, porque ese sí me marcó. O sea, ahorita que me decía, ¿qué te marcó? Me marcó que no pudieran entender ni creer que una mujer negra pueda tener un poder adquisitivo para comprar un coche o para poder comprar en ciertos almacenes. Y cuando Joaquín levanta ese almacén a gritos porque le dio hambre, me tocó decir como, ¿tienes una silla o un espacio para poder sentarme? Ella sí, por allá. Y cuando yo voy y saco mi seno y le meto ese seno a ese niño, acto seguido lo alimenté, lo arreglé, lo metí en el coche y fui y le pagué. La señora lo único que hizo fue mirarme, agachó su mirada, se puso roja y su compañero le dijo, eso te pasa por ser imprudente y ser atrevido. También, mientras leía el libro de Lázaro Ramos, podía entender que a pesar de que estamos en lugares totalmente diferentes, el racismo en todas partes se vive de maneras muy iguales. Y otros sucesos que me marcaron mucho, recuerdo cuando estaba niña, que una compañera en una ocasión llega y coge mi cabello, yo tenía trenzas y ella coge mi cabello y lo coge con mucho desprecio y dice, oye, tu cabello parece una esponja para lavar platos, ¿no? Y yo recuerdo que yo en el interior me sentí tan mal cuando ella me dijo esto, y tapé mi cabello porque sentía vergüenza en el cabello, pero para hacer que ella se sintiera bien con lo que me estaba diciendo y para que yo también mostrara de que no me afectaba, empecé a reírme y a decir, ay sí, mi cabello es muy feo, es muy raro. Entonces son cosas que a veces uno piensa que son normales y que debemos aceptar para que las personas se sientan bien y sigan manejando un discurso de que lo negro es feo, de que las facciones negras son feas, de que el cabello negro es feo. En ese momento yo me sentía tan mal porque no conocía mi historia, pero cuando empecé a conocer mi historia, cuando empecé a conocer lo que representaba mis antepasados y aprendí a tener una autoestima sana, nunca más volví a permitir estas cosas en mi vida, y ahorita uno de mis propósitos es enseñar a los niños su historia para que a ellos nunca les pase lo que a mí me pasó. Es que tú no pareces negra y yo como así. Es que las negras tienen la boca grande, que no sé qué. Es que las negras son feas. Y yo, ¿me estás diciendo que mi mamá es fea? ¿Me estás diciendo que mis amigas son feas? No, es que entonces son ese tipo de situaciones que realmente cuando salí de mi casa, del territorio, vine a entender. Y es como un replantearse cómo tú hablas y cómo tu familia a veces se expresa, y cómo tus amigas mestizas cómo se expresan, cómo los chistes de la sociedad que ya tienen una conducta normal, cómo realmente cómo habla la sociedad. Y empezar a desmembrar todo eso cuesta, pero creo que es un proceso que es necesario y es un proceso que no radica en uno, sino radica en todos. Y es que a las mujeres negras o te erotizan o te dicen que eres fea y no eres merecedora, ¿no? No eres merecedora ni de amor, ni de cariño, ni de otro tipo de expresión amorosa. Y entonces me hice pensar a mí misma y dije, mis parejas o las personas con las que yo he tenido una relación
afectuosa, he sentido lo mismo. He sentido que verlo como después de mí y ver cómo él recibe, él da ese amor hacia esa mujer de una forma diferente a la mía, en donde quizás yo no recibía lo que yo merecía, me hizo pensar de qué es ser una mujer negra y qué es ser una mujer negra ahora, cuando ya tienes esa conciencia de que mereces igual por ser una mujer. Muchas veces el cuerpo de la mujer negra, pese a que tenga sus voluptuosidades, pasa por ese deseo, pero no es ese deseo bonito, sino ese deseo incómodo, ese deseo que te quiero tener solamente para poseerte, como para exhibirte, no como con ese respeto. Porque cuando te enfrentas con otras mujeres blanco-mestizas, tranquila, su cuerpo puede ir como quiera. O sea, muchas mujeres blanco-mestizas van a andar con su faldita y no pasa nada, pero uno va con la misma minifalda y uno es el objeto de las miradas de todo el mundo con palabras muy fuertes y ofensivas. Al ver estas miradas que discriminan, al irme como reconstruyendo, irme como reeducando autónomamente, obviamente, y con mis amigas y también pues con toda también la información que trabajamos en Cimarrón, entendí que sí es necesario que, digamos, empezar a cambiar esos actos de racismo, porque eso pasa en muchos escenarios, en fiestas, en bares, en la familia, en la cena, o sea, pasa en muchos escenarios que se ven muy normal, pero cuando empieces a ver esos actos de discriminación es importante en serio actuar. He podido evidenciar cosas muy puntuales, ¿cierto? Que sé que lo vivo yo y lo vivo muchos hermanos y hermanas en este tiempo, y es esa constante reafirmación de que tú no eres tan inteligente, ¿sí? Es que muchas de nosotros hablábamos del tema de cuando tienes un puesto de poder, ¿cierto? Es que tú no deberías hablar tanto. Yo te ignoro porque tú no deberías estarme diciendo qué hacer, ¿cierto? Yo siento ese dolor de que a veces nos toca, sí, gritar un poco más fuerte, hablar un poco más fuerte, porque si no lo hago no me van a poner atención. Muchas veces yo siento miedo cuando veo policías. Siento miedo y nunca lo había hablado porque pensé que era cosa mía, porque decía que de pronto estaba exagerando, pero me pasa que cuando voy en el carro, veo un retén, veo policías, siento que voy a ser un foco y un punto de atención, pero creo que esas heridas que quieren crear constantes, hay que darles a ese nombre y sobre todo hay que aprender a entregar las herramientas a los otros para que puedan contrarrestarlas. Y la manera más clara que tenemos es de que la gente entienda de que esto no es por armar shows, esto no es por ser heridos, pero cuando tú no vives en la piel del otro constantemente, te queda fácil decir de que el otro está exagerando. Entonces la invitación un poco es que pongámonos en la piel de los demás, ¿cierto? Aquí estamos exponiendo nuestra piel, estamos exponiendo lo que constantemente atravesamos para que podamos identificarlo y de la misma manera entender qué es lo que no debemos normalizar. Sencillamente eso. El racismo no se debe normalizar, ni el de ayer, ni el de hoy, ni el del futuro. Entonces, una de las reflexiones para mí más importantes del libro de Lázaro es que desmontar el racismo es importante hacerlo en el nivel institucional, en el nivel familiar, de los grupos sociales, pero también hacerlo en el nivel personal y del alma, y que las personas negras tengamos la oportunidad de sanar esas heridas que nos ha dejado el racismo y todas esas ideas que hemos interiorizado sobre nosotros y nosotras mismas a partir de todas estas experiencias de racialización y discriminación.
bueno, esas caras, esas expresiones. Y bueno, nuevamente agradecerles las presencias y precisamente por algunas razones como las que muestra el documental, es que una fecha como hoy no se celebra, no se conmemora ni nada por el estilo. De hecho, decíamos al inicio que las razas no existen, porque pues si a ese punto vamos, recuerden que la humanidad nace en África, o por lo menos desde la visión de las comunidades indígenas hay una Pachamama, hay una madre que todo lo da y una madre que todo lo provee. Y por razones como esas es que en Colombia se le cambia el nombre a la fecha, porque aunque el descubrimiento de América en la escuela nos hayan dicho que gracias a los europeos es que medianamente avanzamos, aunque somos un país tercermundista y un montón de cosas más, el proceso de mestizaje en sí dejó unos asuntos muy complejos, porque el proceso de mestizaje, aunque inicialmente comienza con el contacto del europeo y las comunidades indígenas, los pueblos afro que llegan a posterior también contribuyeron en ese proceso. ¿Por qué les digo el proceso de mestizaje? Porque independiente de que seamos unos más blancos, otros más negros o más afro, aunque a usted el asunto de la melanina no lo hace más ni menos, pero todos tenemos un pasado afro dentro de la familia. En mi caso, quizás mucho más fácil de rastrear, pero todos lo tenemos. Entonces, por ese motivo, no podemos hablar de razas. Aunque hablemos de la raza humana, pues para iniciar, pues ninguno de nosotros somos un pastor collie o cosa alguna como esa. Sí, porque la raza es más fácil a nuestras mascotas, los animalitos de compañía, ¿cierto que sí? De hecho, por esa clase de asuntos que ese proceso en sí, ese famoso descubrimiento de América dejó a la humanidad, porque aunque para el lado de Europa, si ustedes se ponen a mirar cuáles son los países del primer mundo, cuáles son los países del tercer mundo, y como eso también no solamente implicó una clasificación económica, sino una clasificación social. De hecho, cuando iniciábamos les decía, el conocimiento normalmente es blanco, masculino, europeo. Entonces, muy común también escuchar, no, es que allá al otro lado del mundo, como hace mucho calor, la gente no piensa. No, es que allá al otro lado del mundo, no, mujeres con cabello largo, ideas cortas. Ese tipo de cosas también las dejó el proceso del descubrimiento. Y como también en ese proceso del descubrimiento, no solamente implicó visibilizar las comunidades que ya estaban, sino también a los que llegamos después. Y también es las interacciones sociales que se dieron a partir de eso, la supremacía de los unos sobre los otros. Además de cómo el proceso de colonización como tal generó unas afectaciones muy delicadas, unas afectaciones muy serias. Entonces, por ese motivo, un día como hoy no da lugar a una celebración. De hecho, por acá, por eso la intención de los invitados, tenemos a nuestra compañerita Sol. Sol es integrante precisamente de una comunidad indígena. Solecito, venga por acá. Qué pena, es que no puedo quedarme hasta el final del encuentro porque justo estoy acompañando al Cabildo también una actividad que se va a hacer. Entonces estoy aquí escuchando como palabrita No, regálenos esa palabrita porque sabemos que, bueno. que el tiempo te aclama. Bueno, primero saludarles, buena tarde. Para quienes no me conocen, mi nombre es Solange Cuchillo Jacanamijoy. Hago parte del pueblo Kamcha, que es un pueblo originario del departamento de Putumayo, y soy egresada del programa de Sociología de aquí de la universidad, y bueno, haciendo parte de muchos procesos organizativos de la universidad, que es también gracias a ellos que en este momento también puedo estar en este espacio, que es el de acompañamiento a grupos étnicos,
desde donde a propósito de esta fecha pienso que hay mucho todavía por hacer en nuestra universidad. Entonces, primero mencionar que creo que lo que nos marca a nosotros de participar en estos espacios, de ver también las formas de cómo incidir en los espacios universitarios es justo a partir de nuestra experiencia, ¿no? De lo que hemos vivido como personas, como niños, en su momento mujeres racializadas que por llamarnos indígenas o afro, pues hemos vivido X o Y situación en nuestros territorios. Entonces, si bien soy de un departamento donde pues los imaginarios, ¿no?, que existen sobre el Putumayo es que hay es selva montañosa, allá ahí está la Amazonía, allá todos estamos entaparrados y que quizás en un departamento como estos está incluso esta palabra de pureza, no es que allá sí están los indios puros, dicen algunos, por ejemplo. Entonces, justo en ese espacio, un territorio de muchos pueblos ancestrales, alrededor de 14 pueblos indígenas, y de los cuales, digamos, unos somos originarios de ese departamento, pues el proceso de socialización que tenemos como el de la escuela, primero la familia, después la escuela, pues ha sido justo uno de los que ha borrado, ha ayudado a ese borramiento, digamos, de nuestras identidades, incluso en estos territorios que llamamos indígenas, que incluso, pues, digamos que puede haber mucha población indígena. Entonces, de allí un poco esta necesidad de empezar también a hacer pedagogía en los espacios universitarios, en los espacios donde estamos, porque justo en estos espacios digamos, se están formando profesionales, se están formando justo los pedagogos que llegan también a nuestros territorios, y estamos haciendo réplicas estamos haciendo réplica y reproducción de estos discursos que siguen siendo, como aquí ya lo han mencionado, racistas, discriminadores, y que pienso que justo nuestra acción es poder empezar a hacer la reflexión e incidir para que no suceda. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que yo salí a estudiar a una zona que era ya no era rural, y entonces siempre que se hacía la pregunta por lo indígena, por ejemplo, era como, bueno, van a escribir sobre los indígenas. Entonces siempre, y justo en esta fecha del 12 de octubre, entonces todos estábamos llamados a hacer la cartelera del Día de la Raza, y bueno, y quien pinta, la niña, la pinta y la Santa María. Y creo que, bueno, esa era como la super actividad cívica del colegio, que era justo hacer la cartelera del Día de la Raza, y digamos como justamente si había, en Putumayo por ejemplo hay varios asentamientos afro, y en muchos de los colegios pues también hay población afro e indígena, pero justo digamos, si nos llamaban ese día era como, venga usted hoy, póngase las plumas, hoy vístase como usted se viste, para que venga a hacer, incluso podía hacer un canto, un baile, o sea, lo que sea, folclorizando también, digamos, nuestra identidad, ¿no? Entonces, yo, bueno, creo que no estoy tan vieja todavía, soy de los 90, entonces estamos hablando como de esa época, pues, del colegio, y que creeríamos que se han hecho incidencias y que no sucede en algunas partes, pero sigue sucediendo. Entonces, bueno, esto pasaba, y justo creo que al llegar también a este espacio universitario, el intercambiar también con otros pueblos, también con las comunidades afro, y también lo que están haciendo en este espacio de incidencia, creo que tiene pues como ese granito de arena para nosotros y nosotras, ¿no? Como cómo vamos a transformar un poco esas prácticas también pedagógicas. O, por ejemplo, ahorita estamos proponiendo hacer llamamos una olla pedagógica, y es justo preguntarle a las personas que estén por ahí circulando en la universidad, a ti qué te enseñaron que es el 12 de octubre, qué hacían en tu colegio el 12 de octubre. Y un poco reflexionar también, porque bueno, a veces se nos ha dicho como que
ustedes, los afro, los indígenas, cargan con una herida y que no son resentidos, ¿no? O sea, como con una herida que nunca van a sanar. Y precisamente yo pienso que estos espacios nos han permitido, o a los pueblos los han permitido, no ser unos resentidos, pero sí conocer la verdad de la historia, ¿sí? De unas cosas que no nos habían contado, que ha sido invisibilizada en la escuela y que incluso ha atravesado nuestros mismos pueblos, ¿no? Y nuestras mismas familias. Cuando en nuestras familias, por ejemplo, alguien nos dice, consígase un blanco para que mejore la raza, ¿qué nos está queriendo decir, cierto? Entonces, digamos que el ejercicio, pues en principio ha tenido que ser hacia adentro, ¿no? Con quienes estamos fortaleciéndonos como pueblos, y también obviamente hacia afuera, porque si esos discursos han llegado tanto a nuestras comunidades y algunos, pues en nuestros discursos podemos escuchar a nuestras mamás, por ejemplo, diciendo eso, o por ejemplo cuando ahorita en el video miraba que decía alguna de ellas que tenía a su hijo más claro, a mí también me pasa. Porque, por ejemplo, cuando me preguntan, bueno, ¿y usted de qué pueblo es? Porque haciendo el árbol genealógico de mi familia, pues resulta que mi mamá es Kamsha, pero el abuelo es Inga Kamsha, pero resulta que la abuela materna fue y se robó una mujer blanca y se la llevó por allá a su territorio, pero resulta que por el lado de mi papá, pues mis ancestros también son Nasa, también ese cuchillo aparece por allá en los Misad y resulta que también hay una historia tejida con el pueblo afro. Entonces creo que desde esa misma historia pues me enuncio y resulta que me pasa, ¿y esos crespos del niño de dónde salen? O sea, les tengo que explicar por qué mi hijo le salieron unos crespos, pues ese tipo de cosas. Y también similar a como a veces molestamos con mi compañero y digo, cuando Elías va conmigo dirán, ay, ¿quién será el papá? Y cuando va con él, entonces dirá, ay, ¿quién será la mamá tan bonita? ¿Cuál será la mamá? Y cuando vamos los dos, entonces dirá, ve, ¿y de quién será ese niño? ¿De quién será ese niño, cierto? Entonces, pues son justo como esas cosas de la vida cotidiana que digamos, siguen sucediendo. Y que justo pienso que este espacio es precisamente como para eso, como es de los lugares donde estamos, también podemos hacer pedagogía de esto. Y sobre todo algo que quería mencionar relacionado con esto es que no es la herida, no es algo de antaño. Cuando no se reconocen los saberes, por ejemplo en un espacio universitario, tenemos acceso a la universidad en este momento, pero nos hemos visto en muchas lidias para poder permanecer en la universidad. Nos hemos visto en muchas lidias para poder tener asesores que conozcan de nuestros territorios, que conozcan las temáticas que queremos investigar. Entonces realmente a la universidad le falta, ¿no? Ese reconocimiento y digamos estamos hablando de que el proceso de colonización fue un proceso de borramiento de nuestros saberes y cómo en esos espacios estamos reivindicándolos, pero seguimos sin garantías por hacerlo y por eso si bien nosotras ahora incluso estamos en un lugar de fe donde ya nos vemos también como la institucionalidad, pero decimos han sido las luchas de los pueblos los que permiten la incidencia en cualquier espacio, en lo normativo, en la misma universidad. Entonces también es animarnos a que justo de los procesos en los que estamos, sean artísticos, sean culturales, sean políticos, sean investigativos, desde ahí esté esa posibilidad de hacer incidencia y también de tejernos para ir transformando, digamos, un poco estas prácticas. Y que es un asunto que también es de ahora, o sea, no es de antaño el proceso de colonización, y algunos autores lo mencionan colonialidad precisamente por eso, ¿no? Como ya no está la época de la colonización, pero estará en este momento unas prácticas instauradas. Nosotros podemos denominarlas como querramos, algunos no se sienten identificados, pero son justo esas prácticas y esas concepciones de mundo las que son tan explícitas en nuestra cotidianidad que nos dan cuenta que ese proceso no ha terminado y digamos que sigue la tarea pendiente. Entonces, bueno, quería poner esa palabrita
Yo creo que también aquí pueden participar qué piensan de este día, que bueno, no sé, otras cosas que tengan pensado para este espacio. Y para los que quieran, les invitamos a las 6 de la tarde estaremos proyectando una película en los Bajos del 9 que cuenta, la película se llama También llueve, también la lluvia, siempre le cambio el nombre, y justo hace una reflexión un poco de este proceso de colonización en el contexto, digamos a partir de un grupo, un equipo que está haciendo el rodaje de una película para contar, ¿no?, esa época de la colonización, pero que justo llega y digamos se encuentra con un contexto en Bolivia muy reciente, que es en 2010, de la lucha por el agua, de cómo las multinacionales están llegando, así como han llegado a todos nuestros países latinoamericanos, pues a través de las multinacionales a expropiar. Entonces cuenta esta historia y un poco pues desde la perspectiva de los pueblos originarios, y quienes quieran participar puedan estar, puedan verla, puedan reflexionar a partir de esta, y si más adelante nos quieren invitar a otra también desde la perspectiva afro, que nos recomienden cuál compartir también con otros compañeros, pues muchas gracias. Recuerden lo que la compañera nos estaba diciendo. En el caso de las comunidades indígenas, implica el borramiento de toda la identidad. Un proceso de mestizaje, pero ¿cuántas indígenas perecieron ahí? ¿A cuántas indígenas violentaron? Y un montón de cosas de ahí en adelante. Las razas no existen, ¿cierto? Como les decía al inicio, pero sí existe el racismo. Entonces miren de esas cositas que fue dejando precisamente el proceso del descubrimiento. Entonces miren que el racismo no solamente es hacia las comunidades afro, como normalmente se referencia, sino también hacia los pueblos indígenas, que a diferencia del siglo XV, inicios del XVI, a esta fecha los procesos y los mecanismos han ido cambiando, pero miren que son procesos de larga duración que se mantienen en el tiempo. A nuestro querido invitado le cedemos Lorenzo. Bueno, antes de eso, la profe, ¿qué nos quieres compartir? Sí, tranquila, bien buena. Una palabrita, solo para quedarnos en punta, porque voy a ir al evento con la vice, a la universidad, y yo quiero ir a ver cómo entran los temas étnicos en esa visión de universidad que están presentando allá, porque por un lado están nuestras luchas afros, indígenas, estos nuestros trabajos, pero cuando se habla de la internacionalización de la educación, la internacionalización de la universidad, viene el modelo neoliberal con todo, y esto sigue quedando como algo al margen. Entonces yo voy a irme para allá, yo quería muchísimo escucharlo, pero yo no voy para allá para ver qué palabrita pongo en esa dirección, porque la universidad tiene que ir también hacia ese reconocimiento de la diversidad que la habita. Entonces vamos a ver si eso sale por allá, y si no sale por allá yo lo pongo. ¿Sí? Lástima pues que haya quedado en este mismo horario. Gracias. Sí, se escucha con el micrófono. Bueno, mi nombre es Lorenzo Vargas, soy de San Andrés de Tumaco, isleño. Realmente soy una mezcolanza de muchas etnias y culturas, pero me autorreconozco como afrodescendiente, afrocolombiano, realmente, porque conozco la historia, conozco, digamos, todo el sufrimiento y la construcción de esta etnia, de esta cultura y de la supervivencia y los aportes que ha ido para construir la sociedad colombiana que hoy en día conocemos, y más que todo en la región del Pacífico, que me siento muy orgulloso de estar de allá. Entonces, el Día de la Raza, yo celebré muchas veces en mi colegio el Día de la Raza, muy feliz. Realmente, yo me gradué hace 5 años y sí, realmente uno no conoce qué es la raza.
Y miren que muchos, ahora que he tenido la oportunidad de estar en proyectos de investigación, en mucho, digamos, el proceso se hace como una especie de encuesta, digamos, como caracterización y preguntas hacia las personas: ¿cuál es tu concepto sobre raza? Y si es así, ¿qué raza tú eres? Entonces muchas personas tienden a responder sí existen razas, son esas, no hay razas, yo soy de esta raza, yo no soy de ninguna raza. Bueno, pero hay un supuesto imaginativo, que es que la raza, para las personas, bueno, en realidad todos lo tuvimos, es que la raza viene de la biología, ¿ya? Pero hay que entender una cosa: la genética, que es la ciencia que estudia la herencia, los científicos han demostrado que la raza no es un concepto biológico. ¿Por qué razón? Miren que hay más diferencia genética entre un simio y un mico, un simio y un mono, que entre una persona que nació en el Putumayo, que nació en Tumaco, con una persona que haya nacido en Sydney, Australia, o que haya nacido en Kazajistán. Entonces miren que lo que dicen es que existe un solo gen humano. Todos tenemos ese gen humano. Lo que cambia, lo que nos diferencia son los alelos. Los alelos son los que contienen la información genética, lo que pasa del ARN al ADN, toda la decodificación que se hace, ya, toda esta carga genética que hace que haya diversidad fenotípica, que es lo que nosotros alcanzamos a distinguir de los demás. Pero a nivel de genética realmente todos tenemos el mismo gen. Entonces no se puede decir que la raza es una categoría biológica. Ahora entonces, ¿qué es la raza? ¿Deberíamos hablar de raza o no deberíamos hablar de raza? Porque es que hay un debate que siempre se dice: debemos eliminar el concepto de raza, ya no se debe hablar de raza. Pero es que hay que entender algo: la raza fue creada por el racismo, y hasta que no erradiquemos el racismo, de nada nos va a servir eliminar un concepto, como un término como es la raza. Entonces hablemos de raza. Para hablar de raza hay que obviamente ubicarnos en una línea de tiempo desde los siglos XIV hasta los XVI, cuando, digamos, desde a los europeos se les dio, lo voy a dar de una manera muy, que estoy teniendo un cronómetro, entonces no quiero pasarme el tiempo, entonces lo vamos a abordar de una manera más general, pero pues que se entienda. Entonces, cuando a los europeos se les dio, digamos, como que esa necesidad de sobreexplotar, porque para mí eso fue sobreexplotar sin tener en cuenta, digamos, la sostenibilidad, que eso era un término que no existía, pero que habían otras tierras que tenían ciertos, digamos, como que recursos biológicos que ellos no tenían, o no en gran cantidad, y que necesitaban explotarlos. Entonces se les dio la idea por hacer con los viajes, la conquista, todo lo que tiene que ver con, digamos, la apropiación de esas tierras. En esas tierras habían las personas, digamos, en gran parte de África, donde fueron esas personas, y entonces se encontraron con que, digamos, para poder apropiarse de estos recursos debían acceder, pues, de manera violenta, ¿ya? Pero obviamente estos casos de violencia no los permitía la religión. Entonces, ¿qué fue lo que se inventaron? De que estas personas realmente por ser de una diferente religión, ¿no? O mejor dicho, por no tener religión, entonces no eran humanos, no tenían alma. Desde ahí viene la deshumanización. Ahí es donde empieza, digamos, todo lo que tiene que ver con toda esa apropiación y con todo ese sufrimiento, sí, todo ese sufrimiento de nuestro pueblo africano, ya, por manos de europeos, y que por los barcos transatlánticos, una vez ya se dio lo de descubrimiento de América, que fueron traídos acá a nuestras tierras en América, ¿no? Ya se había dado lo de la religión, que era de que por no tener religión no eran humanos, y entonces ellos podían apropiarse de esas tierras. Y es que viene también por una parte no solamente religiosa, sino económica. No era solamente la excusa religiosa, ¿ya? Porque eso nos dice de que era también la imposición de la religión católica, pero es que también era la necesidad
de tener un capital humano. Ahí es donde viene el capital humano, que de muy poco se habla. Y yo como estudiante de economía, que me estaba pensando lo racista de la economía. Y es que hay que entender de que el concepto, digamos, de negro, en ese momento, se dio porque se necesitaba el capital humano, o el bien humano, que fuera capaz de elaborar la tierra, capaz, digamos, de convertirse en un bien que una persona blanco mestiza, bueno, blanco en ese momento, europeo, pudiera apropiarse. La imposición del sistema capitalista no fue de la mano con la religión, y fueron estos dos componentes los que trajeron todo este contexto de lo que fue la digamos, esclavización, porque yo no voy a decir de que las personas cuando vinieron acá eran esclavos, no, fueron esclavizados, es diferente, porque es que nos imaginamos que entonces la gente que está en África es esclavo, cuando no, fueron esclavizados, entendamos eso desde ahí. Entonces cuando vienen acá, que también se encuentran lastimosamente con los pueblos originarios, los indígenas, entonces fue todo, ahora ya no se encontraba solamente lo que era la parte económica con los negros, que era lo del bien humano, el capital humano, ni tampoco con la religiosidad, sino que ahora también íbamos a implementar un sistema de castas. Ahí es donde entramos a ver realmente lo de las razas, ¿ya? ¿Por qué razón? Cuando llegan los europeos acá a América, se da digamos, lo tan romantizado que es el mestizaje, que muchas veces queremos entender como que porque se dio el mestizaje es que todos somos iguales, pero es que hay que entender el contexto implícito de eso, realmente, y qué es lo que se da, que por violaciones, principalmente por violaciones, eso es violento a nuestras mujeres negras, indígenas, por parte de los europeos, es que se da toda esta, digamos, diversidad, este diferente, digamos, tonos de piel, ¿ya? Y entonces, para implementar un sistema de castas, porque como se dio mucha, digamos, en ese momento la población blanca o europea era un 21%, les estoy hablando, digamos, desde la época de Nueva Granada, por ahí como en los años 1800, más o menos casi a los finales. Entonces era mucha más la población, digamos, que era mestiza, que era mulato, sambo, negro, indígena, y los blancos eran una minoría. Entonces se dio lo que es el sistema de casta, la creación de las razas. Entonces donde la raza era una categoría, digamos, principalmente fenotípica, ¿no? Donde íbamos a ver entonces tus características fenotípicas te ubicaban en una posición jerarquizada, donde por tu color de piel, entonces ibas, digamos, de alguna manera a ser mucho más oprimido, ibas a tener muchas más limitaciones, o simplemente, en el caso de los indígenas y los negros, ibas a ser un inhumano, solamente como visto como un capital de trabajo que desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, no se iba a ver de ninguna otra manera que no fuera una persona obligada a trabajar, a esclavizar, ¿ya? Y entonces también miren de alguna manera, porque yo me duele todavía tener como tan arraigada la religión, y es que esa búsqueda de la pureza, ¿ya? Todo esto de las razas y su posición jerarquizada es lo que se busca también a través de la religión. Lo que ha sido, por ejemplo, la ley digamos, en Nueva Granada se dio una ley de que las personas negras o indígenas podían ser libres. Pero ¿qué pasaba? La condición era que el esclavizador debía enseñarle o inculcarle la religión y el idioma español, y debía alejarse de toda, digamos, su cultura, de toda su identidad. ¿Vamos a entender? Entonces, prácticamente que nosotros hoy digamos amén y nos persinemos y estemos pensando en el pecado y en el miedo, es algo que fue en muchos de los casos impuesto, ¿ya? Que no nos pertenecía o no les pertenecía a la población de aquel entonces, sino que fue algo de que tú quieres ser libre, que realmente no lo era,
Pero si tú quieres ser libre, es alejarte de todo digamos, tu lengua, de todas tus experiencias y patrimonio cultural, y ahora tienes que adaptarte a lo que nosotros te mostramos. Otra cosa que también impacta es lo de la ley de partos, que también se dio en esta época. Creo que algunas personas de aquí lo han de conocer. Y entonces, como siempre, digamos, el racismo se ha visto históricamente, digamos, como que legalizado, porque eso era una ley, la ley de partos. Y era como entonces los hijos de los negros tenían que esperar supuestamente a tener 18 años para poder ser libres. No los padres, sino sus hijos, ¿ya? Y vaya a ver después cómo era libre, tenía que buscar trabajo y ahí otra vez esclavizado. Y eso, si es que la persona llegaba a los 16 años sabiendo que iba a ser o podía ser libre, porque en muchos de los casos no se sabía. ¿Vamos a entender? Entonces, digamos, todo este recorrido, digamos, esta reseña histórica es para entender por qué el concepto de raza pesa, por qué debemos ser conscientes de cómo nos comunicamos, de cómo, digamos, expresamos ciertas digamos, maneras de decir, de buscar, de celebrar, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la persona que no sabe que todo este contexto histórico y dice yo soy de raza negra, está aceptando opresión, está aceptando esclavización, está aceptando invisibilización. Entonces, cuando una persona acepta de que hay raza, es que está en una posición de jerarquización donde busca una pureza irreal, porque es que nadie es más puro que otro por ser más claro, por ser religioso, o por tener más o menos dinero, por tener más capital, más tierra. No, señor. ¿Me hago entender? Y es que, miren, yo les comento una cosa. Lo duro de saber toda esta reseña histórica es que lo que uno mira que pasó en los años 1492, en los años 1886, con la ley de partos, con la creación de la Constitución de 1991, que supuestamente ahí ya se dice que somos una república pluriétnica y multicultural, pero todos esos contextos racistas hoy en día se siguen viviendo, se siguen expresando. Y yo les comento una experiencia que a mí me marcó horrible, y cuando digo marcó, no vayan a pensar que fue cuando estaba en primaria, en bachillerato. El año pasado yo entré a trabajar a la oficina de turismo y bueno, esa es una de tantas cosas que me ha pasado. Pero en el primer pago, muy feliz, viajé con mi madre a la ciudad de Pasto porque necesitaba y quería comprar ropa. Fuimos a la familia de el novio de mi madre, que es de Pasto, son blancos mestizos. Mi mamá, negra, afrodescendiente, muy familiarizada, muy amiga, muy cercana a estas personas, yo no tanto, pero ellos sí. Fuimos, llegamos, nos conocimos, hablamos, conversamos un poco, y ese día yo me fui al centro comercial. Resulta que el padre del novio de mi madre, Juan Carlos, el padre de él, estaba en el centro comercial, Unicentro, con el nieto, con digamos, el sobrino de Juan Carlos. Yo iba con una amiga y acababa de comprar ropita y llevaba como unas 10 bolsas de lado y lado. Bueno, no tantas. pero entonces yo iba de lado y lado con un gorrito, porque a mí siempre me gusta vestir, digamos, de una manera en la cual me haga sentir bien. No digo elegante, que me haga sentir bien, porque cada quien puede tener su concepto de elegante. Y yo vi a lo lejos al señor comiendo un helado con el nieto. Entonces yo dije, él es el amigo de mi madre, voy a saludarlo. Y yo bien pinchado, iba con mis bolsitas, con la camisita y un gorrito, porque yo casi siempre utilizo gorro. Y lo fui a saludar y le dije, hola, ¿cómo está? El señor me dice, ahorita no tengo. Y yo no le entendí. Entonces le dije, no, y le dije, ¿cómo está Juliana? Porque es la mamá de nieto, que es muy amiga de mi mamá, que hasta incluso han creado negocio y todo ese paso. Y me dice, no, yo ahorita no tengo.
Entonces dije, Señor, es que no me está tal vez viendo, míreme, no, mire, ahorita no tengo, estoy inconveniente. Entonces yo en mi mente decía, bueno, ¿qué hago aquí? Me voy creyendo que esta persona me vio a mí como un indigente. ¿Por qué razón me vio como indigente? Si yo iba de lo más pinchado con mi bolsa, mi gorrito, mi camisa, el Señor me conoce, es mejor, no es mejor amigo, es amigo de mi madre, es hijo de Él, es novio de mi madre es negra. ¿Cómo el Señor no se digna verme a la cara? Solamente tal vez vio mis manos y dijo, este man me viene a pedir dinero. No se dignó de verme a los ojos. Y yo insistí, y hola, no, pero es que míreme, no tengo. Hasta cuando me vio a la cara. Y entonces se quedó pasmado. Y entonces, obviamente en ese momento no me sentí, digamos, ni en la valentía ni en la comodidad de decirle lo que había pasado y el error que había cometido. Yo más estaba pensando en cómo era que le iba a explicar a mi mamá que su suegro era un racista. Y yo decía, yo me voy a meter en un problema familiar porque una persona en un centro comercial me vio como un indigente solo por ser negro, por ser afrodescendiente. Y me habló, me dijo si quería comer un helado, y yo dije, no, estoy con una amiga, todo bien, ya desilusionado, decepcionado, aguantando las ganas de no sentir tanta impotencia. El Señor fue a hablar con mi madre antes de que yo fuera a hablar de mi madre con el tema. Mi madre y yo callamos en esos momentos, no quisimos hacer problema porque sabíamos que eso iba a llevar a la ruptura de su relación, problemas con la familia, porque la verdad mi madre se lleva muy bien con esa familia. Y entonces miren cómo cuestiones que son tan cotidianas, porque así como el Señor me rechazó a mí de cierta manera y me colocó esa categoría, aún Él conociéndome, ¿a cuántas personas no se le habrá hecho? Y es que a quién se le ocurre en un centro comercial, y ahí es donde se siente la impotencia, a quién se le ocurre que en un centro comercial un indigente va a llegar libremente a pedir dinero, que no lo van a sacar los celadores o ese, ya, que también eso es un acto inhumano, pero bueno, ahí digamos que es como una justificación. Entonces miren, todas esas situaciones en las cuales uno tiene que callar por la relación amistosa o familiar que uno tiene. ¿Ya? Todo lo que tiene que implicar el estudio de todo lo que tiene con la colonización, cómo uno sufre al saber cuánta gente tuvo que morir para yo poder estar en este mismo espacio con ustedes. ¿Ya? Todo lo que implicó el que yo tengo color de piel más claro que mis otros compañeros, y no es simplemente por el amor de mi mamá y mi papá, que son de tonos diferentes, sino porque hubo de violaciones tras violaciones, agresiones tras agresiones, para que hubiera este mestizaje. Entonces esa es una invitación, no a vernos como diferentes, no a decirnos hoy no voy a ser racista, sino es una invitación a adquirir una postura antirracista, y antirracista en el hecho no de que usted vaya a salir con una pancarta por la universidad y a quemar todo. Si quiere, no. A lo que me refiero es que si tú estás viendo un acto racista, una postura racista, poder decir, compañero, eso está mal, aprender, educarse, asistir a esos espacios, traer más gente a esos espacios, ¿ya? Leer más conocedores, más sabedores negros, afro, indígenas, ¿ya? Aprender toda nuestra diversidad étnica y multicultural que nos rodea, y no creernos únicos en esos espacios, no creer de que porque tú me estás saludando por ser afrodescendiente es que me estás haciendo un favor, no, ¿ya? Esa es como la invitación. Hoy deberíamos celebrar la diversidad pluriétnica y multicultural en un espacio donde todos cabemos, porque no es que hoy es el día donde celebran los negros, ni es el día donde celebran los indígenas, es donde todos deberíamos celebrar, porque todos estamos construyendo sociedad. Eso es lo que deberíamos celebrar hoy, y no ser indiferentes con todo el sufrimiento
que hemos tenido que acarrear durante años en la creación de este país llamado Colombia. Entonces, precisamente la invitación a saber de dónde venimos para saber a dónde queremos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, esas palabras, esos asuntos que nos han comentado, bastante valiosos todos. Alguno o alguna de los presentes también a raíz de esto que hemos escuchado, incluso el mismo video de pronto nos quieran compartir algo, alguna reflexión, algo que les haya impactado, les haya dejado. ¿Puedo hablar así? Sí, sí, no problema. ¿Me escuchan todos y todas? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como sobre lo que dijiste, como la actividad como en el video, pues yo mientras lo veía, al finalizar pues como que me había dado mucha tristeza escuchar los testimonios de las personas y pues no porque lo haya hecho, no significa que, digamos, no tenga que hacerme consciente de todo lo que sucede y todo lo que en lo cotidiano se vive, pues dentro de una educación que pues generalmente ha sido demasiado hegemónica y demasiado colonial, que pues yo por ejemplo aquí en Medellín, aunque yo no soy paisa, pues yo estudié aquí en Medellín la primaria y se celebraba el Día de la Raza, y pues precisamente era una alusión a la conquista, al descubrimiento, y más que un descubrimiento fue un desangramiento. Entonces, como esa visión hegemónica de la historia que se nos cuenta y cómo se reproduce, y mientras uno crece y va, digamos, teniendo la posibilidad de tomar conciencia frente a muchos asuntos, de darse cuenta de cómo han sido las cosas y cómo han sido las historias demaquilladas, pues decir, es que a mí esto no me lo enseñaron así, es que yo crecí y yo tengo dentro de mi formación muchas sombras y muchos matices que lo que hacen y lo que reproducen es indirectamente un racismo que quizás yo no tenga en mi conciencia plena, pero que dentro de mis actitudes, dentro de mis comportamientos, lo estoy desarrollando. Entonces es eso, como que pues mientras pensaba en eso, mientras escuchaba los testimonios, mientras escuchaba a Lorenzo y a Sol, la profesora Sol, pues yo pensaba en que precisamente pues Paulo Freire dice que en la pedagogía del oprimido, dice que los oprimidos, el problema de los oprimidos es que tienen introyectado dentro de sí la sombra del opresor. Entonces ellos creen que la realización de su ser humano o de su potencial humano se encuentra en ser lo que es el opresor. Entonces él dice eso, y eso yo lo traslado pues como al tema de estos comportamientos que pues son racistas o pueden ser xenofóbicos, aporofóbicos, por lo que nos decía también Lorenzo, de cómo entonces el color de piel consciente o inconscientemente lo está relacionando con la pobreza, con un montón de cuestiones cognitivas. Entonces todo esto es como una introyección que uno tiene ahí y que uno tiene que empezar a sacar y dejar ir para darse cuenta que somos muy diversos y que esa diversidad precisamente nos enriquece y nos da la oportunidad de nutrirnos y de seguir creciendo en este proceso tan bonito que es la vida, pero sin dejar a nadie atrás. Entonces pensaba en eso y lo pensaba pues porque entre otras cosas yo no soy de esta universidad, yo soy de la Universidad Nacional, yo soy un estudiante de la de Antioquia. En la Nacional pues tenemos una cátedra estudiantil y precisamente pues este lunes tuvimos una ponencia de diversidades étnicas, tuvimos 3 ponentes y los 3 ponentes pues fueron 3 ponentes indígenas, un compañero del pueblo Nasa, una compañera del pueblo Arhuaco y una compañera del pueblo Inga y una compañera de Tumaco,
pues como que estaba dentro de los espectadores al finalizar la ponencia, nos dijo, esto es muy valioso que lo hagan, pero las diversidades étnicas no se reducen al indígena. También está, digamos, los afros con sus grandes comunidades negras, raizales, palenqueras y los pueblos rum. Entonces, como que cada vez más está este ejercicio y nosotros se lo respondíamos, nosotros le dijimos, nosotros sabemos que la diversidad va más allá del indígena, pero pues es la primera vez como que se hace ese ejercicio y precisamente la idea es seguir mejorando y cada vez más ojalá poder invitar personas de otras, digamos, comunidades, de otros pueblos originarios que puedan nutrir más el espacio. Entonces, pues por eso cuando vi la invitación hoy me interesó mucho y me pareció muy valioso como poder compartir y poder como intercambiar también conocimientos para que pues desde la Universidad Nacional, que lo digo abiertamente, pues es muy pobre lo que hay allá en temas de diversidades étnicas y de reconocimiento de la etnicidad, pues poder también hacer hermandad y cada vez más hacer un mayor proceso pedagógico allá en la universidad, porque es algo que hace mucha falta. O sea, en la Universidad de Antioquia digamos que se ve más ese reconocimiento por la diversidad y por lo étnico. En lo nacional es muy cerrado todavía, entonces pues también agradecer estos espacios que ustedes les brindan a la universidad para poder compartir. A ti muchas gracias por esa reflexión tan importante y por la asistencia, que precisamente estos espacios también se nutren con la asistencia de ustedes. Entonces también en la medida en que vayamos haciendo ese proceso de mirarnos por dentro, como incluso Sol nos lo comentaba, entonces también cómo vamos llevando afuera y la importancia de ver precisamente esa diversidad que somos. Porque bueno, que lo que nos reúne acá es el factor étnico-racial, pues sabemos que hay diversidades en Colombia de toda índole. Entonces también con qué ojos estamos mirando esas otras diversidades, cómo las estamos mirando, cuando históricamente también han sido violentadas y venimos de 60 años de conflicto donde cuántos no perecieron precisamente por ser diversos, ¿cierto? ¿Alguien más nos quiere compartir una reflexión? Claro, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Esperanza Montoya, soy estudiante del pregrado de Trabajo Social, soy indígena amistad del resguardo visitado. Pues también hago parte del proceso organizativo y realmente agradezco mucho este espacio. En lo personal lo estaba esperando desde hace mucho tiempo, porque creo que la universidad, aunque es el auge de mucho conocimiento y producción académica y de pensamiento reflexivo, hay veces no reflexionamos respecto a cosas que ya están arraigadas en la cultura y principalmente es el racismo, ¿cierto? Entonces es cómo se nombran las cosas y llegar a una ciudad pues como esta, uno llega a las aulas de clase y ven los discursos de los compañeros que tal vez no lo asimilan de esa manera, discursos racistas. Todos los días de los docentes, no solamente hacia la población afro, sino también hacia la población indígena en general. Entonces yo creo que estos espacios primero de sensibilización, también los procesos no solo de sensibilización para nosotros como comunidades indígenas y afros, porque necesitamos también espacios de poder hablar, dialogar sobre las secuelas que dejan los procesos de racismo que siguen continuando, pero también sobre toda la comunidad académica, de cómo poder tener unos diálogos más coherentes con los conocimientos que estamos produciendo de los territorios, de las personas, la forma en que nos dirigimos a ellos. ¿Por qué razón? Yo digo que todo parte de cómo se nombran las cosas, porque han condenado a través del discurso toda la vida, han condenado incluso a la pobreza, a la exclusión social, y eso es lo que se vive el diario de Medellín, que es una cultura que se enaltece mucho por su riqueza, tecnología, muy cívicos, pero nosotros escuchamos realmente muchas cosas que todavía no concuerdan. Entonces realmente estoy muy agradecida con el espacio y esperaría que aunque es un día al año, se pudieran seguir construyendo procesos más visibles en relación a este fenómeno social que debe ser estudiado, que debe ser promulgado, y además hay muchos procesos organizativos en Colombia que han
que han hecho pues maravillas con eso, entonces poder vincular, crear, seguir pues formándonos en esta área. Muchísimas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir algo? Pues pero cortico, como que en aras de lo que vienen diciendo también siempre después queda como la reflexión en la invitación a cuestionar las aulas de clase. Y no solo hablar de esto en estos espacios, sino a cuestionar a los profesores y a las profesoras, a leer autores y autoras negras, indígenas, porque si vemos los programas es algo que no está presente, y creo que la invitación es a esa, a cuestionar también lo que estudiamos y no solo dejarlo para ciertos espacios, sino que realmente pues como que llevar esta conversación a las aulas de clase, que es bien importante. Muchas gracias. Es que, claro, el descubrimiento también nos dejó un racismo epistémico. Y epistémicamente hablando, ¿qué saberes entran a la academia y cuáles? Entonces, cortico para darle la palabrita a la compañera, qué fuerte, siempre lo he dicho en muchos lugares, me parece tan fuerte lo que pasa en países como España, Estados Unidos, que usted acá en Colombia, los años y lo que nos cuesta un pregrado, un posgrado, formarnos y estudiar. Y llega usted a estos países del primer mundo y resulta que todo lo que usted estudió no es bien visto, no es bien valorado, incluso no vale. Entonces mira el racismo epistémico. Pero si usted estudia en España, usted trae el diploma a Colombia, ¿quién va a negar eso? Eso lo alaban y usted prácticamente le tiende en un tapete. Entonces miren el racismo epistémico tan serio que hay ahí. Compañerita. Hola, ¿me escuchan? Muy bien, que la vemos bien. Bueno, mi nombre es Jennifer Cortés, también soy de la Perla del Pacífico. Estudio trabajo social. Bueno, en toda mi carrera uno se permea como de toda esa historia de la colonización que fue del continente americano, todo eso. Agradezco también el espacio como todos los que estamos aquí presentes. Yo quiero hacer una parte y es que pienso que tenemos que empezar a pensarnos en implementar como una cátedra en educativa en los colegios. Yo sé que por ahí existe, pero por lo menos que en creo que en ningún colegio se ha implementado. Y en el tiempo que yo estaba, que fue hace ya hace 6, 7 años más o menos, no existía. Creo que ahora tampoco todavía existe. Se nos hablaba pues de que nos vinieron a salvar, nos vinieron a educar. Entonces era como la celebración, salir a bailar ahí, nos folclorizaron, como así, nos secuestraron el corazón. Y creo que necesitamos empezar a hacer una reconstrucción, para volver a construirnos desde nuestros propios saberes, desde nuestros propios conocimientos. Sé que ya lo estamos haciendo, pero tratar como de visibilizarlo más. A mí me pasó algo acá en UDA y aquí. Cuando yo llegué acá, una ciudad completamente diferente a Tumaco, y aunque en Tumaco también viví de diferentes formas, no sé si racismo, o creo que era más como la ignorancia, pero la recocha de los compañeritos también permeados como por ese discurso hegemónico, hacían sentir mal a las niñas con respecto como a su cabello. Entonces siempre eran como comentarios de coco, pero esto, o sea, entre nosotros mismos nos tirábamos horrible. Pero ya cuando llegué acá a Medellín, ese racismo lo empecé a sentir con las miradas de la gente al caminar, la estatización de mi cuerpo. Yo antes tenía los senos muy grandes. Y bueno, llegué a pasar a un momento de que hubo un intento de violencia física. Eso me llevó a reducir mis senos, porque ya no me sentía segura caminando con ellos en una ciudad como Medellín, en contexto pues de estos machos hombres hegemónicos que tratan como de dominar el cuerpo pues
de la mujer, sobre todo digo, pues, porque a las mujeres negras mira como que, eso creo que, no sé si era tú la que me decías, como esa de poseernos. Sí, desde el video. Sí, del video, como el poseernos, ¿verdad? Y bueno, todas esas experiencias me hicieron también como militar en muchas cosas. También lo que decía la compañera Esperanza, en las aulas de trabajo social, yo creería que como los profesores están en las ciencias sociales, están súper deconstruidos, tienen un discurso súper bonito de discusión, de diversidad, de no sé qué, cuándo, pero muchos profesores se contradicen, o sea, su discurso no va de acuerdo a nada. ¿Qué día yo me la hora de clases? Como, eso era lo que yo estaba recién llegada de Tumaco, por la presión social de mis compañeros, yo usaba muchas definiciones y ahora me doy cuenta que no estaba mal, que yo me puedo poner lo que se me dé la gana, igual sigo sin poner, pues nada, entonces yo usaba muchas descripciones, me acuerdo que tenía unas descripciones lisas muy largas y entre la hora de clase y el profesor me toca el cabello y me dice, sí, me dice la chola, y tengo entendido que la chola también en la cultura indígena es algo horriblemente despectivo. Y es que hoy caemos con la chola, me dice súper chola, y toda la clase me agarró de pancha. Pues en ese momento yo era como que, bueno, me sentí mal, pero no lo dimensionaba. Pero ahora ya empecé como a reflexionar, entonces, ¿qué hace el profesor? No sé. Entonces también hay que pensarnos eso en las aulas que de la compañera universidad que está pasando. Y eso era lo que... Muchas gracias, compañera. Bueno, no tuve una experiencia como la suya, pero eso fue como en junio. Estuve en la gobernación de Antioquia. La gobernación de Antioquia. Se hace una diligencia. Cuando se ingresa a la gobernación de Antioquia, hay 3 filtros para ingresar. Entonces, recuerdan que incluso en los aeropuertos hay pues como una parte donde uno pone el bolso y pasa. Yo pasé el primer filtro, o sea, hasta ahí todo normal. El segundo, usted se acerca donde hay un puesto de 4 o 5 vigilantes. Buenos días, me enseña su cédula. Yo la enseño. Y hasta ahí, todo normal. Cuando ya uno va a ingresar como tal, hay unos televisores, así como están en el metro, que en realidad es una cámara que usted lo están divisando desde varios ángulos. Yo paso en la fila. Cuando el vigilante me dice, niña, espérame un momentico, devuélvase por favor. Yo me devuelvo. Recuerdo que detrás de mí no había más personas afuera. De hecho, iba con una conocida. Pues no, era más afuera. Venía. Yo paso. Inmediatamente el vigilante me hace devolver diciéndome lo siguiente. Él me lo dice entre risas. Eso no fue gracioso. Ay, no, espere. Vuelva y pase desde el inicio para que la cámara la vea. No vaya a ser que usted sea del clan del Golfo y se nos pase. En plena gobernación de Antioquia. Entonces imagínense, si así como me lo dijo a mí, que le hubiera dicho a una mujer indígena, o que le hubiera dicho a cualquier mujer que hubiera ido vestida de cualquier otra manera. Así, cuando sabemos que este tipo de organizaciones pues no son integradas solamente por personas afro, pero miren que ahí viene el estereotipo, el negro o la negra siempre van a robar, siempre van a hacer algo. Entonces miren esos asuntos como los seguimos replicando. Entonces, pues, más la intención de este espacio, pues, nuevamente agradezco esas reflexiones, esas palabras, sus presencias, porque la intención no es señalar con eso, es precisamente problematizar este tipo de cosas, porque nosotros acá estamos conversando, pero mire que eso en las mismas aulas sigue pasando. Y si, imagínense, nosotros que ya medianamente hemos adquirido la conciencia de este tipo de cosas, pensemos en esos niños, en esas niñas que están pasando por esta serie de situaciones. Porque cuando uno es un niño, pues uno no dimensiona estas cosas, no las comprende. Y uno, ay, ¿por qué me está diciendo así? O cuando, por ejemplo, acá que todavía celebran el Día de la Antioqueñidad, a mí más de una vez me tocó ponerme el sombrero con las trenzas. Sombrero, no, es que nos vamos a disfrazar de campesina, pero yo veía el disfraz y yo, pero pues mi papá y mi mamá también son del campo y ellos no se ponían eso.
y esas trenzas nada que ver conmigo. Pero mire, o sea, la profesora de forma inconsciente, no, es que es el día de la antioquenidad y como a todos nos unificaban de esa manera. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues si este tipo de cosas, vuelvo y les digo, pues la intención de estos espacios no es señalar o condenar, no, sino precisamente incitar esa reflexión. Estas cositas que conversamos acá, cómo podemos ir generando otras transformaciones también con ellas. En la medida en que también nos vamos haciendo conscientes, vamos llevando esa palabra también y somos una lucecita más que va generando ese cambio, al menos por una sociedad menos racista y por una odea antirracista. De pronto alguien más que nos quiera compartir un comentario, otra palabrita. Bueno, yo creo que, bueno, ya casi siendo las 4 de la tarde, y encantada de haber compartido este espacio con ustedes y claro, precisamente esa responsabilidad que tiene una institución como esta, el alma mater del departamento, una universidad inclusiva y bueno, cómo precisamente también ir jalonando estos otros espacios, estas otras reflexiones. Pero claro, que no se quede solo en reflexión, sino también precisamente en esa acción transformativa. Quiero hacer una pequeña cosita. Claro que sí. Bueno, yo soy, pues hago parte, digamos, de la universidad con un componente pues audiovisual, fotográfico. Y en algún otro espacio conté un referente que tuve en San Basilio de Palenque. Es curioso que nosotros llegamos a San Basilio de Palenque y pues bueno, después de estar varios días, digamos que me permitieron tomar unas fotografías que eran precisamente pues para ellos y todo el tipo de cosas. Y una de las cosas que me decían, digamos, las personas que ya los ven muy cercanos, muy colegas, es que me decía, es muy irónico, porque usted por ejemplo toma la foto y usted vende la foto, o usted se la lleva, o usted tiene, digamos, como una extracción, digamos, cultural de la imagen, de lo que nosotros hemos tenido. Nosotros, por ejemplo, fuimos a una presentación de danza en Múnich, pues, por allá al otro lado del charco, y fue muy curioso porque yo vi una foto de una tía mía, ese colega, gigante, en una afiche que dice, venga Colombia, viva Colombia, ¿cierto? El fotógrafo posiblemente se haya ganado un montón de dólares, un montón de cosas, digamos, por este tipo de cosas, y mi tía está allí a 2 cuadras sin una libra de arroz, ¿cierto? Por ejemplo, cantantes como Cabas, por ejemplo, ¿cierto? Vienen, hey, parcerito, enséñame el riff ahí de la tambora, ¿cierto? Sabemos pues la significación de... Me parece que esa posición extractivista, esa posición, por ejemplo, del rock and roll, del blues, de la música tradicional y el no reconocimiento de ese tipo de cosas, también es racismo, ¿cierto? Y también es, digamos, como este tipo de formas que se dan en este tipo de situaciones y de cosas. Entonces, esa palabra extractivismo es como importante. Muchas gracias, Esteban. Palabras muchas. De pronto esas hojitas blancas, eso que escribieron, si nos lo regalan a nosotros. Y no, nuevamente emocionada por sus presencias, por haber venido. Y de verdad que estoy segura que el mensaje que se han llevado es muy positivo y pues no, ojalá y también podamos seguir intercambiando palabras y llevando estos procesos a muchos otros espacios de esta universidad y hasta de afuera. También es bien importante. Y no, a todos ustedes un muy feliz resto de tarde y de verdad que 1000 gracias por habernos acompañado. Estos espacios se nutren con las presencias de ustedes.